y que se vayan incorporando. No olviden mandar la información a sus compañeros, ¿ya? Muy bien, lo invito a orar, ¿ya? Lo invito a orar en esta mañana. Que Dios los pueda acompañar grandemente. Un saludo a los que se están incorporando, ¿ya? Matías Lobo por ahí, lo felicito, Matías. Y vamos a orar. Lo invito a que con reverencia oremos a nuestro Dios. Señor y Dios que moras en los cielos, damos gracias en primer lugar por el don de la vida, la salud. En esta oración queremos pedir que tú nos puedas proteger de todo mal, que nos puedas proteger de toda plaga, de todo contagio que tenemos hoy en día. Queremos bueno, eso. cada uno de nosotros. Te lo pido humildemente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, no olviden cerrar los micrófonos antes para que podamos hacer la clase como corresponde, ¿ya? Lo invito entonces cordialmente a que podamos incorporarnos, ¿verdad?, a lo que es el estudio de la historia. El estudio de la historia de nuestro país, el estudio de la historia de Chile, ¿verdad? Para eso los invito que ustedes puedan ir haciendo un pequeño recuento, ya junto a su profesor, de lo que hemos estado estudiando hasta el momento, ¿ya? El objetivo de la clase de hoy es poder comprender y conocer las dificultades que tuvo que enfrentar nuestro país para poder conformarse como una nación-estado, ¿ya? Y para eso obviamente tenemos que estar atentos a las distintas visiones, al desarrollo histórico, a los personajes que intervienen, en fin, a todo aquello. Entonces yo los invito a que podamos rápidamente ir analizando todo este proceso de la construcción del Estado-Nación de nuestro país, ¿ya? La última guía de estudio que yo envié tiene que ver mucho con las visiones que se tenían en aquel entonces para buscar una forma de organizar mejor nuestro país, ¿ya? Distintas visiones, ¿verdad? Distintas formas para poder organizar esta república que recién estaba comenzando a formarse como un Estado-nación independiente de la corona española, ¿ya? Tenemos claro entonces que la corona española fue derrotada, obviamente, en el proceso de independencia, ¿verdad? Y finalmente el año 1823 concluye el proceso de independencia de nuestro país y el proceso de independencia propiamente tal. Y ahí comienza todo un trabajo para poder reorganizar nuestro país desde el punto de vista político, económico, social, cultural, incluso religioso, ¿ya? Y es el periodo que nosotros conocemos como los ensayos constitucionales, de 1823 a 1830 más o menos. Y ahí al menos nosotros tenemos, queremos caracterizar al menos algunas constituciones importantes que se dictaron en este periodo de la historia con el propósito de organizar nuestro país. Y tenemos la Constitución de 1823, las leyes federales de 1826 y la Constitución de 1828, ¿ya? La primera, la de 1823, ya tenía una serie de normas morales especialmente que regulaban la vida de las personas, su forma de actuar, de desplazarse, de vivir, y por eso se conoce como una constitución moralista. Está muy involucrada, ¿no es cierto?, en la vida de las personas, cómo debían vestirse, cómo debían comportarse, y se le conoce en el mundo de nuestra historia, en la historia nuestra, de nuestro país, se le conoce como una constitución moralista, ¿ya? Intentó promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Establecía el voto censitario y la religión católica como obligatoria. No olvidemos que en este periodo del estudio de nuestro país, ¿ya?, la religión predominante es la religión católica, ¿ya? Y esta constitución establece nuevamente, señala que la única religión que debemos practicar en nuestro país, que se está recién formando, es la religión católica, ¿ya? Pero también tenemos un intento novedoso. Este intento novedoso que también se trató de implementar en nuestro país, en nuestro territorio, se le conoce como las leyes federales. Las leyes federales, que fueron dictadas el año 1826, ¿ya? Influida por el modelo estadounidense, pretendía aplicar la autonomía política de las provincias
con sus propias asambleas legislativas y sus propios consejos de electores. Otorgaba atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. ¿Ya? Era un modelo similar al de Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos está dividido en varios estados, ¿verdad? Por lo tanto, cada estado tiene sus propias leyes, sus propias elecciones de gobernadores, sus propias atribuciones, su propia autonomía para tomar decisiones dentro de ese estado, ¿ya? Dentro del estado mayor que es Estados Unidos, por supuesto, ¿ya? Otorgaba atribuciones legislativas, administrativas y de organización local a las provincias. O sea, las provincias prácticamente vienen a convertir en estados y cada una de estas provincias iba a funcionar de forma independiente del poder central. ¿Ya? No iba a ser un estado unitario como el estado que tenemos hoy en día, que es un estado unitario, ¿verdad? Bueno, ese intento también fracasó. Y en el año 1828 también se dicta una constitución, ¿ya? Pretendió establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, planteando que el ejecutivo no poseía facultades extraordinarias. Fortaleció las libertades públicas y los derechos de los políticos y los miembros de la aristocracia. Además, asignaba la libertad de culto en privado y la ampliación del voto a todo aquel que enrolado en las milicias, sin necesidad de que supiera leer o escribir. Mira, este ya es un adelanto importante. 1828, no se olviden. La Constitución de 1828 es una constitución liberal. Busca incluso que ya se deje de lado el voto censitario, que obligaba a tener un bien raíz o una renta equivalente para poder votar, y ahora todos podían votar a aquellos que habían participado en las milicias. Y como ustedes bien saben, las milicias están formadas por los criollos en aquella época, que lucharon por la independencia, como Bernardo O'Higgins, José Miguel Herrera, Manuel Rodríguez, todos ellos eran criollos. Sabían leer, sabían escribir, tenían bienes, tenían sus haciendas, tenían su campo. Por lo tanto, ellos podían votar y participar de la vida política sin problema. Pero resulta que la milicia, ¿ya? Los que habían participado en la milicia, era el pueblo. Y el pueblo en general no sabía leer ni escribir. Y como no sabía leer ni escribir, no tenía derecho a voto. ¿Ya? Entonces, lo que se está planteando en la Constitución de 1828 es que todas aquellas personas que participaron en la milicia, aquellas personas que lucharon por el proceso de independencia en nuestro país, tuvieran derecho a voto, ¿verdad? Tuvieran derecho a voto, ¿ya? Y además consignaba la libertad de culto en privado. Es decir, ya, está bien, somos católicos, pero si el que tiene otra religión la puede practicar en privado, en su casa, reunirse en forma privada, ¿no es cierto?, con su familia, y practicar la religión, no sé, por la religión protestante, o evangélica, como podríamos llamar hoy en día, ¿ya? Que es distinta a la religión católica, ¿ya? Por sus ritos, por sus rituales que tiene, por toda su estructura como culto es distinta, ¿verdad? Pero hasta el momento eso no se podía hacer, ¿ya? De hecho, la Constitución Moralista del 23 decía que solamente la religión que se debía practicar era la católica. La de 1828 establece que sí se puede practicar otra religión en privado, ¿ya? Lo cual me parece que es un gran avance para los tiempos que estamos viviendo. Recuerda que estábamos recién empezando el proceso de independencia de nuestra nación, ¿ya? Y la ampliación del voto a todo aquel enrolado en las milicias. O sea, todo soldado, toda persona que estaba participando en el proceso de independencia, que había participado, o que era parte de la milicia, del ejército, ¿verdad?, tenía derecho a votar. Me parece lógico. No sé a ustedes, ¿les parece lógico, no? ¿Pueden opinar? ¿Les parece lógico que quienes lucharan por la independencia pudieran votar? Sí, ¿verdad? Matías, ¿usted respondió, Matías Lobo? Muy bien, bien, la idea es que participen de la clase. Claro, si están luchando por la independencia y después le dicen, mire, sabe que usted luchó por la independencia pero no puede votar. ¿Es justo? ¿Es justo eso? No, No, pues, no es justo. Bien, bien, Matías, no es justo. no es justo. No es justo porque están luchando por el proceso de independencia y resulta que después no pueden votar. ¿De qué estamos hablando? ¿Ya? De hecho, la guerra no la ganan solamente los generales, la guerra la gana toda la milicia, la gana todo el soldado, ¿ya? Todos los soldados son los que luchan, todos los militares son los que luchan y llevan adelante la victoria, ¿ya? No es solamente el general, o el teniente, o el comandante, son todos en su conjunto que luchan por una causa común. Por lo tanto, era lógico que pudieran votar, ¿ya? Muy bien.
Y como vimos en la clase anterior, ya, comienza a haber distintas manifestaciones de orden político, entre comillas político, porque nosotros no teníamos un aprendizaje político propiamente tal, era incipiente, muy reciente a hablar de política propiamente tal, cuando estábamos bajo el dominio de la corona española. Pero así todos aparecen algunos grupos, ¿verdad?, que son los que van liderando el proceso político de este periodo de la historia, que son los pelucones, los o'higginistas, los estanqueros, los pipiolos y los federalistas, ¿ya? Hay dos grupos que al final se van a enfrentar, que van a ser los pelucones y van a ser los pipiolos, ¿ya? Los pipiolos son de ideas liberales y los pelucones son de ideas conservadoras, ¿ya? Y obviamente estos dos grupos se van a enfrentar y, y van a dar origen a una guerra civil, ¿ya? El año 1829, 1830, está marcado por una guerra civil. Y en esta guerra civil se enfrenta a estos dos bandos, estas dos facciones políticas, podríamos decir, que tienen su propio pensamiento al respecto de cómo organizar nuestra república y se van a enfrentar en la batalla del Ircay, ¿verdad? Finalmente, la victoria corresponde a los pelucones. Y por eso que a partir de 1831 tenemos una república conservadora, una república basada, ¿no es cierto?, en el predominio de los pelucones por sobre los liberales o por sobre los pipiolos, ¿ya? Y a cuya cabeza estaba otro personaje importante de este periodo de la historia, que era parte del bando de los estanqueros, ¿ya? Este bando de los estanqueros era un grupo compuesto por comerciantes, partidarios de un gobierno fuerte que terminara con la inestabilidad política y económica. Destacaba especialmente la figura de don Diego. ¿Don Diego? ¿Me pueden ayudar? Lo dijimos en la clase pasada. Portales. Portales, bien, Elías. Bien, 7 para Elías ya. Bien, don Diego Portales. Él encabezó todo el proceso, ¿verdad?, de la República Conservadora, ¿ya? Esta República Conservadora que tenía como eje principal la religión católica, la fuerza del ejército, un poder ejecutivo fuerte, fue encabezado por don Diego Portales, ¿ya? Muy bien, Elías, lo felicito. Matías, Elías ya tienen un 7 asegurado, ¿eh? Muy bien. Seguimos avanzando. En la batalla del Ircay fue el año 1830. Ahí, ¿verdad?, comienza todo un cambio en nuestra historia. Ya son derrotados los pipiolos, son derrotados los liberales, que tenían ideas importantes, como cuáles, por ejemplo, la Constitución del 28, una constitución liberal. Ellos, por ejemplo, buscaban que todas las personas que estaban enroladas en el ejército pudieran votar, que se practicara el culto de otra religión, aparte del católico, en forma privada, ¿ya? Que todas las personas pudieran votar, o sea, sin la necesidad de ser un voto censitario, sino que fuera un voto más participativo, ¿ya?, más amplio. Es decir, toda esta idea de libertad, toda esta idea de progreso, fueron, podríamos decir, achatadas después de la derrota de los pipiolos en el año 1830 en la batalla del Ircay, ¿ya? Y se retoma un sistema de gobierno más conservador, más reservado en las decisiones, es decir, un gobierno opuesto, todo opuesto a un gobierno liberal. Podríamos decir que en vez de avanzar, se retrocede, ¿ya? Y obviamente que eso va a marcar 30 años de nuestra historia, la República Conservadora, ¿ya? Y vamos avanzando, ¿ya? Por ejemplo, si es una república conservadora, está basada en el autoritarismo, ¿ya? Yo siempre pongo el ejemplo de un papá conservador y un papá liberal. El papá liberal como que le da mayores libertades al hijo. El papá conservador lo tiene cortito, ¿ya? Es decir, usted puede hacer esto, esto y esto, pero esto otro no lo puede hacer. En cambio, el papá liberal le da obviamente más libertades al hijo para que haga o tome decisiones, ¿ya? Quizás correctas o incorrectas, pero le da la posibilidad de elegir, le da la posibilidad de tomar decisiones propias, ¿ya? Pero cuando estamos frente a un padre conservador o una madre conservadora, realmente está muy cercana, ¿no es cierto?, al control de la otra persona, al control del hijo, al control de la hija, ¿ya? Y son muy, muy rígidos en sus medidas disciplinarias, ¿ya? Bueno, en una república autoritaria pasa lo mismo, también, o conservadora. Hay mucho autoritarismo, ¿ya? Lo que busca en el fondo es mantener el orden, ¿ya? Después de la guerra civil de 1830 se busca establecer el orden, ¿ya?
le voy a dar como tarea que puedan ustedes investigar sobre los hermanos Pincheira, ¿no? Los hermanos Pincheira. Traten de investigar porque también la guerra a muerte, los hermanos Pincheira, sería bueno que ustedes investigaran sobre eso, ¿ya? Incluso hay una telenovela que se filmó acá en nuestro país que se llama, ¿no es cierto?, Los Pincheira, ¿ya? Por lo tanto, los dejo invitados a los Pincheiras, ¿ya? Para que cambiemos el rumbo de la cosa y veamos otras cosas más interesantes. Los Pincheiras, ¿ya? Investigue usted en internet o colóquese en el canal TVN y ver qué es lo que pasó ahí con los Pincheiras, ¿ya? También juegan un papel importante dentro del proceso de nuestra historia, ¿ya? Y obviamente que busca la defensa de la seguridad nacional, por eso que Diego Portales pone atención frente a las ambiciones territoriales de Andrés de Santa Cruz, y finalmente llegamos, ¿no es cierto?, a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839, ¿no es cierto? Vemos que hay un poder centralizado fuerte, ¿ya? Un poder, el presidente tiene bastante poder, bastantes atribuciones, ¿ya? Eso es lo que busca la República Conservadora, que el presidente tenga poder, tenga autoridad, ¿ya? Y se pueda imponer, ¿ya? Y obviamente se basa en el ejército y también se basa en la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien. Uno de los cantos, uno de los versos importantes, una vez que Chile triunfa contra la Confederación Perú-Boliviana, que como ustedes bien saben, como dijimos en la clase anterior, no significó ganar territorio, sino que significó confirmar nuestro territorio, ¿ya? Ya no estaba en la amenaza del Imperio Inca, del antiguo Imperio Inca. Íbamos a conservar nuestro territorio. Con la victoria se logra conservar nuestro territorio y también se obliga a Perú que pague, ¿no es cierto?, la indemnización de la guerra, ¿verdad?, que pague, ¿no es cierto?, el préstamo que Chile le había hecho para poder llevar adelante el proceso de independencia de Perú, que fue un reducto que estaba en manos aún de los españoles, y Bernardo O'Higgins tuvo que crear, ¿no es cierto?, la Escuadra Libertadora del Perú. Y eso tuvo un costo, y ese costo obviamente lo tenía que pagar Perú, pero hasta el momento no lo había pagado, ¿ya? Por lo tanto, fue una de las causales de la guerra también, por la rivalidad comercial entre Chile y Perú. ¿Qué puerto era más importante? El puerto del Callao, el puerto de Valparaíso. El no pago del préstamo hecho a Perú, obviamente por el tema de la Escuadra Libertadora del Perú. Los intentos por desestabilizar el país, ¿ya? Incluso fue utilizado Ramón Freire para poder provocar una desestabilizar nuestro país también, ¿ya? Para terminar con el gobierno de Prieto, que era un gobierno conservador, ¿ya? Ramón Freire fue uno de los derrotados, ¿no es cierto?, en la guerra civil de 1830, ¿ya? Donde fueron derrotados los pipiolos, Ramón Freire también fue derrotado, ¿ya? Por eso después Santa Cruz trata de llevarlo en contra del gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno de Prieto, que es el primer gobierno de la República Conservadora, ¿ya? Muy bien, uno de los versos importantes que yo quería mencionar es aquel que dice: cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Miren, lindos versos, ¿ya? Estos versos hacen referencia a la victoria que obtuvo el pueblo chileno, ¿verdad?, el roto chileno, en la batalla de Yungay, ¿ya? Fue la batalla que consolidó el triunfo chileno, ¿verdad?, contra la Confederación Perú-Boliviana. Y este triunfo generalmente nosotros no lo tenemos mucho en consideración porque sucedió un día 20 de enero. Y el 20 de enero nosotros estamos de vacaciones, así que nos celebramos el 20 de enero, no nos acordamos mucho el 20 de enero, sí nos acordamos el 20 de enero por las personas que son católicas y van a visitar el santuario, ¿no es cierto?, en Yumbel, en la 8ª región, ¿verdad?, van a visitar allá a San Sebastián. Pero el día del roto chileno es el 20 de enero. Y nosotros, como ya no estamos en clase en ese periodo, no se recuerda ese día, el triunfo de las tropas chilenas, ¿verdad?, frente a las tropas de la Confederación Perú-Boliviana. Muy bien. Y seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando con el tema económico, ¿ya? Ahora, obviamente que se necesita también que nuestro país tenga un orden económico, se pueda establecer un despegue de la economía, ¿ya? No sé, pues a través del descubrimiento de plata en Chañarcillo, a través, ¿no es cierto?, posteriormente del cobre, después también a través de lo que es la riqueza agrícola, ¿verdad?, en razón a lo que es el cultivo del trigo, ¿ya? Nuestro país en este periodo de la historia también llegó a ser el granero de Sudamérica, especialmente porque se producía mucho trigo en nuestras tierras, ¿ya?
era una tierra muy noble, muy buena para producir trigo, y nosotros nos convertimos en el granero del mundo, ¿ya? Especialmente en los tiempos de la fiebre del oro, tanto en California como en Australia. Se necesitaba mucha harina, mucho trigo, y nuestro país estaba dispuesto y tenía las condiciones para exportar, vender mucho trigo, ¿ya? Entonces, la riqueza de la plata, el cobre, la exportación del trigo, todo eso de alguna forma fue ayudando al despegue económico de nuestro país, ¿ya? Y obviamente también llega la navegación a vapor también acá en nuestro país, ¿verdad? Y que comenzamos a despegar, ¿ya? Para muchos de los historiadores que hemos estudiado en este periodo, gran parte del estallido de la estabilidad política que se logró en Chile se debió a la expansión económica que el país experimentó a mediados del siglo XIX. Este auge se puede explicar por diversos factores. Uno, ordenamiento de la finanza, reforma tributaria, impulso a la inmigración, el crecimiento hacia afuera, las exportaciones, ¿ya? La mayoría de los países latinoamericanos, incluido Chile, optaron por convertirse en exportadores de materias primas. El ejemplo más importante fue la exportación de trigo a las minas de oro descubiertas a mediados del siglo XIX en California y Australia. La apertura comercial también permitió la llegada de productos manufacturados y maquinaria que lentamente impulsarían el proceso de industrialización en el país, ¿ya? Es decir, exportamos trigo, vendemos el trigo, ¿verdad? Entran divisas al país, pero sobre la misma también podemos incorporar maquinaria, ¿no es cierto?, al trabajo agrícola, ¿ya? Hay un proceso industrializador a mitad del siglo XIX, ¿ya?, que es importante considerar. La importancia del Estado. Desde un principio el Estado asumió un rol preponderante en el desarrollo económico, por medio de medidas proteccionistas como los impuestos a productos extranjeros y el fomento a la industria local. Los gobiernos de este periodo intentaron proteger la producción nacional. A pesar de todos los cambios introducidos durante este periodo, la economía chilena siguió basándose en la extracción y exportación de materias primas, especialmente la obtenida de actividades agrícolas y la minera, lo que marcó la pauta del camino que se seguiría la economía nacional hasta la actualidad. Nosotros seguimos siendo un país minero y seguimos siendo un país agrícola, ¿sí o no? Nosotros exportamos productos agrícolas y también, obviamente, exportamos lo que es la minería. La mitad de nuestra riqueza está en base a la minería del cobre, la gran minería del cobre hoy en día, pero también productos agrícolas. También somos productores agrícolas y también exportamos nuestros productos agrícolas, ¿ya? Podríamos decir que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pasaba exactamente lo mismo. Obviamente que hoy en día podemos incorporar otras exportaciones, no solamente cobre, no solamente productos agrícolas, sino que también podemos incorporar, por ejemplo, productos no tradicionales que son importantes también en el mercado internacional, ¿ya? Eh, pero, pero en general, ¿no es cierto? Siempre nuestra economía se basaba en la exportación de materias primas. En este caso, el cobre, y en aquel entonces también, por lo que era la minería de la plata, el cobre también, y obviamente todo lo que era la agricultura propiamente tal, basada en el trigo principalmente, ¿ya? Muy bien. Seguimos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Y vemos aquí que nuevamente volvemos a esta república conservadora, esta república basada, ¿no es cierto?, en una organización centralizada, basada en el presidente, que las atribuciones que tenía el Ejecutivo, que eran bastante grandes, y la relación entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? Había una unión ahí entre el Estado y la Iglesia que permitía darle mayor fortaleza al Estado, mayor orden al Estado, y eso permitía avanzar, ¿ya? Permitía avanzar. Y es así como llegamos, ¿no es cierto?, a estos tres presidentes que gobernaron 10 años cada uno, por eso también se conoce como la República de los Decenios, la República Autoritaria, la República Conservadora, la República Portaliana, la República de los Decenios, 1831 a 1861. Y ahí tenemos tres presidentes. El primero es José Joaquín Prieto, el segundo es gobierno de Manuel Bulnes, y el tercero es gobierno de Manuel Montt, ¿ya? Tanto Prieto como Bulnes participaron, ¿no es cierto?, en la guerra civil de 1830, ¿verdad? Y ellos van a ser protagonistas, ¿verdad?, de todo este proceso de la República, ¿ya? Y el último presidente es don Manuel Montt, ¿ya? Vamos avanzando en el tiempo, seguimos avanzando, ¿ya? Y vamos llegando, ¿no es cierto?, ya a profundizar la idea de nación, ¿ya? Nosotros somos un Estado, pero también somos una nación-Estado, ¿ya?
una nación propiamente tal debe contar con un Estado, o sea, un territorio, por el cual se delimita su soberanía, ¿verdad? Sus leyes, donde son establecidas sus leyes, donde sus habitantes se pueden desarrollar, ¿ya? Entonces empezamos a formar la idea de una nación, de un Estado, ¿ya? A partir de mediados del siglo XIX, los distintos medios de expresión pública y el sistema educacional fueron espacios que contribuyeron a fortalecer la identidad nacional. Estaba en busca de una identidad nacional, somos chilenos, queremos ser chilenos, ¿ya? Así que queremos tener en claro que no fue fácil todo este proceso de formar el Estado-Nación o la Nación-Estado, ¿verdad? Eh, Incluso hubo enfrentamientos entre los propios chilenos, podríamos decir, guerras civiles, y poco a poco se fue configurando nuestro país con altos y bajos, ¿ya? La prensa fue uno de los principales medios de difusión de las ideologías políticas que existieron en el Chile de ese periodo, tanto para el gobierno conservador como para los opositores, gracias a la ley sobre abusos de la libertad de imprenta, promulgada en 1846. A lo largo del siglo surgieron periódicos que recogieron las ideas liberales como El Amigo del Pueblo. También se dio una crítica política en revistas como El Correo Literario, la primera en contar con caricaturas políticas, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos viendo nosotros, ahí vamos viendo que la prensa juega un papel importante, ¿ya? Si queremos llevar adelante las ideas liberales, obviamente está la prensa. Y se dice que en este periodo también de la historia tenemos las primeras figuras o caricaturas políticas, ¿ya? Hoy en día quizás es fácil encontrar caricaturas políticas de un presidente, de un senador, de un diputado, pero en aquel entonces no era tan evidente, no era tan cotidiano. Pero ya vemos que aquí hay algunos temas que son importantes y se van involucrando en la política, ¿ya? Y, por ejemplo, los liberales eh, dieron origen a algunos periódicos importantes que recogieron las ideas liberales como el amigo del pueblo, ¿ya? Bueno, son liberales porque ya el título del periódico dice el amigo del pueblo, ¿sí? De la gente común, de la gente en general, ¿ya? Son del lado, podríamos decir, centro izquierda hoy en día, ¿ya? Los conservadores son de la centro derecha. Nosotros, el amigo del pueblo, es de la centro izquierda, ¿ya? Muy bien. También se dio crítica política a revistas como El Correo Literario, la primera en contar con caricaturas políticas, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces, vamos viendo que la prensa también juega un papel importante en este periodo de la historia, ¿ya? Muy bien. Eh, la literatura, la movilización política también es importante en este periodo de la historia. A partir de la década de 1840 se comenzó a reorganizar una oposición liberal en distintos círculos intelectuales. Uno de los más importantes fue la Sociedad Literaria, fundada por el escritor José Victorino Lastarria en 1842 y que reunió a los jóvenes e intelectuales insatisfechos con el estilo autoritario de los conservadores. Más tarde se crearía la Sociedad de la Igualdad, 1850, que incorporó por primera vez a profesionales, artesanos y trabajadores de los sectores populares de la sociedad. Todo lo que son los movimientos de centro-izquierda son movimientos populares, son movimientos, ¿verdad?, que van en función del pueblo, del bien común de toda la gente, ¿ya? Por lo tanto, estos movimientos liberales buscan, por supuesto, mayor libertad y también buscan hacer frente a estos gobiernos autoritarios que acabamos de mencionar, de Prieto, de Bulnes y Montt, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al menos dos hechos importantes, ¿ya? La Sociedad Literaria, fundada por José Victorino Lastarria en 1842, y posteriormente la Sociedad de la Igualdad, 1850, ¿ya? ¿Qué es lo novedoso de esto? Lo novedoso de estas fundaciones es que incorporan por primera vez a profesionales, artesanos y trabajadores de los sectores populares de la sociedad, ¿ya? Que trabajan en la minería, que trabajan en la agricultura, se incorporan a la vida política. Por eso están al lado de lo que corresponde a lo que es la centroizquierda hoy en día, ¿verdad? ¿Ya? Los sectores populares. Y continuamos, ¿no es cierto?, con nuestro estudio y llegamos al sistema educacional. La Constitución de 1833 estableció que la educación pública era atención preferente del Estado, porque en 1837 se creó el Ministerio de Instrucción Primaria, Justicia y Culto. Esta nueva institución fortaleció la participación del Estado en la difusión de la cultura y la educación. Un par de años más tarde, en el 42, la fundación de la Universidad de Chile permitió al Estado dirigir y supervisar la enseñanza nacional. Un acontecimiento importante en este periodo de la historia es la fundación de la Universidad de Chile. ¿Alguien sabe quién fue el primer rector de la Universidad de Chile?
sale en el billete más grande que tenemos, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cuál es el billete más grande que tenemos? Arturo Prat. No es Arturo Prat. No. ¿Que han visto 1000 pesos. de 20.000 pesos? Ya. Ande Bello. Andrés Bello, muy bien. Don Andrés Bello fue el primer rector de la universidad. ¿Quién lo dijo para volcar a otros 7? ¿Quién? Yo. ¿Quién yo? Alonso Rojas. Bien, ahí Sí. tenemos otro, anótenlo los 7. ¿Eh? Le voy a pedir a algunos que vayan anotando los que van participando en la clase para cuando volvamos colocar puros 7. ¿Ya? Muy bien, Alonso Rojas, lo felicito. ¿Ve? El primer rector de la Universidad de Chile fue don Andrés Bello, ¿ya? El año 1842. ¿Ya? Y obviamente que la universidad también permitió al Estado dirigir y supervisar la enseñanza nacional. En el transcurso de los años siguientes, otras instituciones educacionales complementaron este escenario, como la Escuela de Arte y Oficio, 1849, que impartió una educación de carácter técnico, y la Escuela Normal de Preceptora, o profesores, ¿ya? En 1854, encargado de formar a nuevos docentes, o sea, nuevos profesores. Finalmente, uno de los avances más importantes del Estado en materia educacional fue la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria en el año 1860, mediante la cual asumió la obligación de garantizar la enseñanza primaria gratuita. Enseñanza primaria, la enseñanza básica, como decimos hoy en día, gratuita. Recuerde que en este periodo de la historia había un alto nivel de analfabetismo. Mucha gente que no sabía leer ni escribir. ¿Ya? Por lo tanto, fueron momentos difíciles también del desarrollo del pueblo, de la gente común, que solamente trabajaba en el campo, que no tenía mayores oportunidades de estudio. Alguna iglesia, parroquia tenían alguna escuelita en el campo y podían ir algunos, ¿verdad?, hijos de inquilinos, de trabajadores del campo, campesinos, a instruirse un poquito en la educación. Pero a partir ya de esta fecha, de los años 40 en adelante, ya el Estado comienza a decir, bueno, hay que preocuparse de la educación, hay que tratar de que todos sepan leer y escribir y que todos puedan surgir en la vida. ¿Ya? Recuerden que en el contexto en que se mueve el Chile del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, y gran parte del siglo XX también, es la actividad económica del campo, es el mundo rural. ¿Ya? La gente en su mayoría vivía en el campo, vivía en la hacienda, trabajaba como inquilino, trabajaba como peón para el patrón. El patrón, ¿verdad?, era el dueño del fondo. ¿Ya? Los que vivían en el fondo eran los inquilinos, y los que de vez en cuando iban a trabajar en los tiempos de cosecha o de cultivo eran los peones, ¿ya? Que generalmente vivían en rancheríos, quizá alejados de la misma hacienda o por otro lugar o en la hacienda misma, pero que no tenían una estabilidad o una habitación en la hacienda propiamente tal. ¿Ya? Y obviamente que la mayoría de la gente era analfabeta, existía una economía de subsistencia, el patrón le entregaba una casa, ¿verdad?, le entregaba una vivienda, una habitación a los inquilinos, y también un salario, pero que al final era él quien fijaba el salario, o sea, no habían leyes de salario campesino que pudieran decir, ya yo voy a ganar tanto dinero en el campo. Por lo tanto, la vida en el campo era bastante pobre, ¿verdad? Tenían para subsistir, tenían una alimentación, tenían donde vivir, pero era igual un sistema de vida bastante precario, ¿ya? No contaban con una renta que les permitiera surgir mayormente, ¿ya? Y además que la prole, ¿verdad?, era bastante larga, o sea, la cantidad de hijos que tenía cada familia era bastante grande, ¿ya? Quizás 7, 8, 9, 10 hijos, ¿verdad? Y muchos de ellos también morían porque no tenían la asistencia médica o no tenían las condiciones sanitarias para vivir o de salud primarias para poder subsistir cuando alguien se enfermaba, ¿verdad? Especialmente cuando eran muy pequeños, ¿ya? Por lo tanto, la mortalidad infantil también era alta, ¿ya? Y también de los adultos. Recuerden que a comienzos del siglo XX la esperanza de vida recién era de 35, 40 años, también era bastante reducida, ¿ya? Hoy en día la esperanza de vida es de 80, 82 años. En aquel entonces no sobrepasaba los 35, 40 años, ¿ya? Estamos hablando del comienzo del siglo XX, y nosotros estamos estudiando a mediados del siglo XIX, ¿ya? Bueno, todo aquello era el panorama que se daba en el mundo. Toda la sociedad se manejaba en el mundo rural, se manejaba en el campo. No en el mundo urbano como hoy día la ciudad, sino que en el campo. La mayoría de la gente vivía en el campo, vivía en el campo y se alimentaba de los recursos del campo y subsistía en el campo, ¿ya? Con todas sus ventajas y desventajas que eso puede significar, ¿ya? Y a cuya cabeza estaba el patrón, el dueño del fondo, o el dueño de la hacienda colonial,
que se prolongó después del proceso de independencia, ¿verdad? Hasta hoy en día nosotros también encontramos algunas haciendas en nuestro país, ¿ya? Bueno, estamos llegando al término de la clase, ha sido un agrado, hemos tenido 21 compañeros, los felicito porque ustedes se han puesto la mano en el corazón y están asistiendo a las clases, ¿ya? Yo estoy en la página 124, 125, por ahí estoy trabajando para los que quieran estudiar un poquito más. Que Dios los bendiga, estimados alumnos, que Dios los cuide. Por favor, tienen que protegerse mucho, cuidarse mucho. Yo sé que hay cosas más importantes hoy en día, que es la salud. Y a eso los invito, a que cuiden su salud junto a su familia. Y que Dios los pueda apoyar, Dios los pueda cuidar. Y aquellos que están pasando dificultades, que Dios también les pueda tender la mano. Ese es mi deseo. Esa es mi oración para cada uno de ustedes. Bendiciones, un saludo a la distancia. ¿Quedamos cuántos alumnos? 20 participantes. 20 participantes. Que Dios los pueda acompañar en todo, ¿ya? Yo hoy día también voy a hacer otras clases, ¿ya? Que Dios los bendiga grandemente, estimados alumnos. Un saludo para su familia.